me van a retribuir ese dinero. Es como cuando llega un amigo y dice, mira, préstame 100 quetzales. Dice, bueno, pero ¿para cuándo me lo vas a devolver? Es así de sencillo este caso, ¿verdad? Para ver cuándo vamos a estar recuperando nosotros la inversión en ese proyecto. Después de haber realizado nuestro flujo de efectivo, este flujo de efectivo es basado en un estado de resultados. También en otros textos lo van a encontrar como un estado de resultados proyectado. Se presenta de esa manera y la única variación que tiene para poder encontrar el flujo de efectivo como tal es el poder sumarle nuevamente las depreciaciones y amortizaciones y la amortización del préstamo, que esta es otra salida de efectivo. Entonces ahí en un solo modelo o en un solo formato nosotros podemos proyectar nuestros estados de resultados y de igual manera poder obtener los valores de efectivo o flujos de efectivo que vayamos a obtener, los flujos netos de caja. No sé si existe alguna duda aquí con el flujo efectivo, vamos bien hasta ahí porque quisiera que todos fuéramos al mismo ritmo. Wendy, ¿me confirma por favor si tenemos hasta ahí hasta los flujos netos de caja? Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien, gracias. Muy bien, después de haber hecho esto, de tener los flujos de efectivo, podemos nosotros realizar nuestra primera evaluación financiera. La evaluación financiera no solamente se trata de las razones financieras que vimos en Financiera 2, son aplicables las razones financieras, pero en este vamos un poquito más allá, tomando en cuenta los flujos de efectivo, tomando en cuenta las utilidades de los 5 años que podemos nosotros proyectar. El primero, lo voy a ocultar acá para ir explicando. Creo que tengo ahí vinculada esta, no me va a dejar. La tasa promedio de rendimiento. Nos vamos a enfocar acá primero en la tasa de rendimiento. Había empezado a explicar, recuerdo, antes del segundo parcial, pero ahí nos quedamos. La tasa promedio de rendimiento tiene una fórmula bastante sencilla que me dice, y esto lo encuentran ustedes también en el texto, que son las utilidades promedio dividido el valor de la inversión. Las utilidades promedio, como su nombre lo dice, lo que tenemos que hacer es una sumatoria de todas las utilidades que nosotros estemos proyectando, dividido dentro del número de periodos que estemos observando. Pero para facilitarnos ese trabajo, pues Excel nos da la fórmula de promedios y lo único que podemos hacer acá es igual a promedio y nos vamos al flujo de efectivo en donde tenemos nuestras utilidades netas, que ya estas son las que contienen el descuento por impuestos y por intereses. Sombreamos ahí todas nuestras utilidades y nos dice que el promedio de las utilidades son 382.996.75. Manualmente, ¿qué tendríamos que hacer? Pues una sumatoria de nuestras utilidades y ese valor lo tendríamos que dividir dentro de 5. ¿Y por dentro de 5? Porque son 5 periodos los que estamos evaluando. A ver acá. Es que tiene signos negativos, entonces no me está. Perdón, es que es la utilidad bruta la que estoy tomando. Estamos. 382.996.75, que aquí básicamente es lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí, por medio de procedimiento y manualmente, el promedio es la sumatoria de los 5 años, dividido los 5 periodos que estamos observando.
Pero repito, para facilitarnos la evaluación tenemos que hacer uso de nuestras fórmulas de Excel. El valor de la inversión, tomamos el total de la inversión, no importa si es financiada o no importa la estructura de capital. En este caso vamos a tomar los 5 millones, que es el costo total de la inversión. Y nos dice que tenemos una tasa promedio de rendimiento del 7.66%. Esta es una fórmula muy sencilla y básicamente toma todas las utilidades. Es algo basado en lo contable, porque el estado de resultados es algo contable. Y aparte de eso, no se está previendo el valor actual neto o los flujos descontados. Eso espero que lo lean ustedes y puedan comprender muy bien esa teoría. Los flujos descontados es básicamente el valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Que en los 5 años no va a ser el mismo valor que puedan preverse ahorita para utilidades. Sin que se realice un descuento o un valor en el tiempo, son 896,000. Pero cuando ya le aplicamos el valor de descuento de acuerdo a la pérdida adquisitiva de la moneda, entonces no considera este tipo de herramienta, no considera esa pérdida del valor. Si es útil, la podemos realizar, claro que sí, la podemos utilizar para poder hacer una comparación más adelante. También el criterio para poder aceptar o no aceptar un proyecto es que por lo menos esa tasa de promedio de rendimiento sea mayor a una tasa mínima aceptable. Para poder nosotros hallar una tasa mínima aceptable, aquí yo les digo el 8%. Este es también un criterio con base a la tasa líder. Sondeando más o menos por qué valor o qué tasa nos están pagando. En este caso, lo más seguro, que no es 100%, ¿verdad? Pero que por lo menos tiene un porcentaje libre de riesgo, que no es tan fácil que se pueda perder el dinero en una institución bancaria o una institución cooperativa, que es la que ha tomado más auge en nuestro medio. Entonces, el 8% es lo que nos dice de la tasa líder, la tasa que nos están pagando por nuestros ahorros. Ese es el criterio que por el momento estoy tomando, pero vemos acá que no voy a aceptar el proyecto porque el rendimiento que me está ofreciendo este proyecto únicamente es de un 7.66, arriesgando a que el proyecto no funcione y que los flujos de efectivo que me están presentando tampoco vayan a retornar. Entonces, si no van a retornar ese efectivo, estoy arriesgando demasiado y mi porcentaje está por debajo de esa tasa líder. Por favor, Natalie, hágame una síntesis de lo que acabo de realizar ahí y si ha leído algo de la tasa de rendimiento. Buenas noches, Lick. Fíjese que he tenido problemas de señal desde que me conecté y hasta ahorita me conecté en mi teléfono y estaba viendo de dónde estaba sacando lo de utilidades promedio. Que según Lick estaba viendo que tomó los datos de las utilidades en el flujo de efectivo, ¿verdad? Donde dice utilidad bruta. Utilidad neta, Natalie. Utilidad neta. Gracias. Muy bien. Ángel, cuénteme usted. La síntesis quizás sería de que evaluando pues las utilidades netas que se van evaluando el promedio de las utilidades netas que se van a tener durante los 5 años y en base a la inversión inicial que se está requiriendo, no se está teniendo un porcentaje de rendimiento aceptable para hacer la inversión. Muy bien, excelente. No se tiene el rendimiento esperado, ¿verdad? Esperamos al menos ganar
más de ese 8% que nos está marcando la tasa líder. Muy bien, ¿alguna pregunta aquí con esto? Tanto con procedimiento como la comprensión de cuándo nosotros vamos a poder aceptar o no aceptar un proyecto. Sí, Licta, perdone, los 382,000, ¿de dónde salieron, perdone? Es el promedio de las utilidades netas, Cel. Promedio de utilidades netas. Así es, Wendy. Sí, porque si no, si aproximamos ahí nos va a dar el 8% en la tasa promedio. Entonces nos estaría dando una imagen errónea, ¿verdad? Porque diríamos, entonces está en el 8%. Y alguien que diga, bueno, me voy a arriesgar y voy a invertir, pero ya con, ¿qué? Punto 34, ya es bastante cuando hablamos de millones de quetzales. Entonces siempre se deja con 2 decimales. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Wendy. Una consulta, ¿ese 8% es un porcentaje estándar o puede llegar a variar en algún momento de acuerdo al proyecto? Sí, era lo que les decía al principio. Ahorita es empírico porque únicamente lo estamos realizando con base a una tasa líder, a la tasa que el sistema bancario puede ofrecer por la cantidad de la inversión que estamos manejando. Pero en un momento vamos a ver precisamente lo que es la tasa de costo promedio de capital, que ese costo promedio de capital nos da un parámetro mucho más técnico para poder comparar. Pero ahorita solamente nos basamos en un conocimiento leve de los ahorros, de la tasa de ahorros que nos pueden estar pagando. Muy bien, Wendy. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ese porcentaje, Licta, tampoco se aproxima, ¿verdad? ¿Qué porcentaje? La tasa promedio de retorno, es decir, los 7.66, por ejemplo, no, si llega a 7.80, 7.90, no se aproxima a 8, por decirle, sino que se queda sobre los decimales y todo, Licta. Así es, Ed. Sí, era lo mismo que preguntaba Wendy, que si debíamos aproximar. Es muy importante en términos financieros cada centavo, cada decimal que nosotros podamos omitir. Y más que todo en el análisis para una decisión de inversión. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a el periodo de recuperación de la inversión. Este periodo también se queda un poquito, no obsoleto, pero sí existe un periodo de recuperación que lo vamos a ver también ya con flujos descontados. En este caso, no seguimos sin tomar flujos descontados. Vamos con los valores netos contables e históricos que nosotros estamos obteniendo. O que podemos, en este caso, estamos proyectando, sí, pero que todavía no estamos tomando en cuenta esa pérdida del valor del dinero. Entonces, acá vamos a ver el periodo de recuperación por medio de esta fórmula que nos dice efectivo por recuperar dividido el flujo neto del año X. Desde acá nosotros podemos ver, no solo ya vimos acá en la tasa de rendimiento que no llega al mínimo esperado. Y luego vamos a ver acá desde los flujos de efectivo que lo que nosotros esperamos recuperar son 2.400.000, porque aquí ya estamos pagando la deuda. Entonces ya no esperamos recuperar los 5 millones.
sino lo que estamos esperando recuperar al menos es el capital propio, que son esos 2.400.000. Vemos que los flujos desde el primer año son negativos, y el primer año pudiera empezar con negativos, pero poco a poco se puede ir recuperando. Sin embargo, vemos acá que el segundo año ya es un valor positivo, pero apenas es de 57.000 y nuestra inversión sigue siendo de 2.400.000. El tercer año tiene 169.000, el cuarto 341 y el quinto 551. Si yo realizo una suma acá de estos valores, solamente de los flujos de efectivo, veo que tengo 1.074.000, o sea, eso es lo que ha ingresado, que incluso en total, porque aquí no ingresó, aquí tenemos otra salida de efectivo, que para poder nosotros tener flujo, tendríamos que pedir crédito más o ver de dónde obtenemos esos 44.000 de ese primer año, que no va a haber un ingreso, sino por el contrario nos está dando un valor negativo. Y luego con la sumatoria de todos los demás flujos nos dice que en los 5 años lo único que hemos recuperado es 1.074.000. ¿Cuánto nos falta por recuperar? Si lo que estamos esperando a recuperar son 2.400.000. Haciendo ahí sus cálculos, por favor. $1.325.000.16. Muy bien, gracias, Ángelo. 1.325.016, que es precisamente este valor que tenemos en los flujos netos acumulados. Por eso es importante ir acumulando, porque nos sirve para poder utilizarlo en las demás herramientas. Y aparte que nos da un panorama desde el flujo de efectivo para saber si vamos a recuperar durante ese periodo de evaluación nuestra inversión, o tenemos que esperar o a qué tiempo se va a expandir esa recuperación de la inversión. Entonces vemos acá que nos queda pendiente. Pasan los 5 años, tenemos ingresos, sí, pero no lo suficiente, solamente tenemos el 1.074.000. Eso lo vamos obteniendo también en cada flujo y vemos el flujo acumulado acá, de que ese flujo acumulado todos son negativos. Todos los flujos son negativos. Entonces, no esperamos a recuperar en esos 5 años nuestra inversión. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra fórmula? Como me dice el flujo o el efectivo por recuperar, aquí lo tengo bastante fácil en mi flujo acumulado, que es el 1.325.000, y que ya lo comprobamos con Michael haciendo la diferencia. Y luego me dice flujo neto de efectivo año X. Aquí va a estar un poquito complicado y cuando tengamos flujos de efectivo positivos vamos a recordar esto, porque aquí lo que nos dice es que si, por ejemplo, al tercer año se recupera, entonces ya el flujo neto de efectivo va a ser del año donde haga falta todavía, por ejemplo, el año 4, el flujo que tengamos en el año 4. Pero en este caso, como durante los 5 años no se ha terminado de recuperar el efectivo, entonces el valor que vamos a tomar como año X es el valor de nuestro último flujo. El último flujo de efectivo que tenemos, o sea, el flujo del año 5. En este caso, repito, tomamos el del quinto año porque pasaron los 5 años y no hemos recuperado aún nada.
Me recuerdan, por favor, cuando tengamos ya el siguiente caso y tengamos flujos positivos. Esperemos que tengamos flujos positivos para recordar qué pasa cuando sí en el segundo o tercer año se recupera esta inversión. Bueno, la simple razón de la división de 1.325.000 dentro de 551 me da 2.40. Ese 2.40 me quiere decir que son 2 años los que hacen falta para poder completar y poder recuperar ese efectivo. El punto 40 representa la diferencia de tiempo en años, que en este caso, si regresamos también hasta matemática 3, yo les enseñaba ahí cómo poder establecer tiempos. Pues los 2 años quedan aquí y solamente tomamos la fracción del punto 40 y ese punto 40 lo vamos a multiplicar por 12 meses, que son los 12 meses que tiene un año. Con eso me dice que son 4 meses. 2 años, 4 meses, y este punto 80, porque todavía tiene fracción, entonces podemos tomarlo como días. Punto 80 por 30 días y 25 días. Así para tener un valor bastante exacto. Ya quizás para algunos financieros que tratamos de evitar en cuántos días podríamos decir 5 meses aproximado, ¿verdad? Porque estamos trabajando flujos mensuales o estamos trabajando flujos anuales. Pero aquí para tener un dato más exacto de cuántos días pudiera ser, podemos tomar los 25 días. ¿Preguntas o comentarios? Linda, perdone, las fórmulas, ¿será que nos da chance para copiarla? Que no las tengo yo, perdón. Sí, ahorita les voy a dar tiempo para que las puedan copiar. Solo me indican si hay dudas y entonces ya los dejo copiando. Bien. Ángelo, iba a hablar. No, solo decirle que no habían dudas. Gracias, Sí, Ángelo. Daniel, ¿por qué 7 años? Porque mi respuesta es que son 7 años los que faltan. O en 7 años se recupera la inversión. Porque nosotros tenemos una proyección de 5 años en el flujo de efectivo para poder alcanzar para poder recuperar ese tiempo necesitamos 2 años más. Entonces, por eso yo considero que son 5 años de lo que proyectamos, más otros 2 años, ya llevamos 7, 4 meses y 25 días. Excelente, así es. Gracias, Daniel. Ahí en los resultados matemáticos me dicen que son 2 años, pero ¿qué pasa con los 5 años en los cuales no se ha recuperado, ¿verdad? Sumamos esos 5 años sobre los cuales estamos realizando la evaluación, más los 2 años que nos está reflejando aquí el periodo de recuperación. Por eso, tentativamente puede cambiar, pero lo que se está proyectando es de que el periodo sea en 7 años y 4 meses, 25 días. Bien, voy a regresar entonces a las siguientes para que puedan copiar ahí, por favor, y posiblemente ahí surjan las dudas de los datos. Me comentan cuando ya los casi les agradezco que me comenten, por favor.
Bien, ya van 4. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya la mayoría. Y si no, por favor, tomen una captura de pantalla ahí para terminar de ponerse al día en adelante. Muy bien. Esta es una parte, repito, para poder realizar esa evaluación. Y la segunda que tenemos, nuestra evaluación económica. Pero antes de pasar a nuestra evaluación económica, que de hecho ya no la dejé en esa página, sino me trasladé a los flujos de efectivo, para poder realizar esta evaluación económica y también esta financiera que nos pueda dar esa tasa con la cual nosotros podamos medir y que no sea solamente lo que el banco nos está pagando. De hecho, aquí le voy a cambiar mejor. Porque lo que estamos calculando acá es el costo capital promedio ponderado. Por favor, anoten ahí como título en su página, abran una nueva hoja del costo capital promedio ponderado. Este costo es la base para que nosotros podamos realizar esa comparación y no lo realicemos únicamente al azar, porque de pronto es lo que yo me imagino, lo que yo he cotizado o lo que yo sé que se pueda estar pagando como tasa bancaria. Aquí existen varias formas de poder realizar, más que todo en el costo del capital propio. En el costo de la deuda no cambia. El costo de la deuda se plantea mediante la fórmula que tenemos acá. Costo de la deuda que nos dice de que es la tasa de interés que se paga por el crédito por el escudo fiscal. Yo les hablaba del escudo fiscal, que básicamente es el porcentaje que vamos a tener de la tasa de impuestos y que también se puede considerar S1 menos T, básicamente de esa manera. Tasa de interés por 1 menos la tasa de impuestos. Esta T que tienen ustedes acá significa el valor del impuesto. En Guatemala actualmente la tasa de impuestos es del 25%, que es para el régimen general, y ese es el régimen que vamos a estar manejando. Las empresas que realizan este tipo de inversión, por lo regular, no están en un pequeño contribuyente.
y el pequeño contribuyente no paga impuestos sobre la renta, entonces no es aplicable para ellos este tipo de análisis. Lo único que hacemos es tomar la tasa de interés que en el préstamo, cuando nos fue planteado el préstamo, nos decía que es a un 14.30. Entonces es lo que estamos nosotros aplicando acá, el 14.30 por 1 menos 0.25. Y en este caso sería el 0.75. El costo de la deuda va a considerar precisamente como un descuento del impuesto, precisamente por ese escudo que nos habla, ¿verdad? Porque es cierto que pagamos intereses, pero cuando pagamos impuestos también nosotros estamos rebajando el valor de nuestros costos. Vayan copiando más o menos ahí, por favor. Este es el costo de la deuda. Y la fórmula, en este caso, lo tengo como WACC por sus símbolos en su simbología o en inglés, pero sería costo de capital promedio ponderado. Esto para comprenderlo en español. Me es más fácil decir el WACC, por eso es que lo dejo así como WACC, que el CCPP. Por eso es que lo dejo ahí con ese nombre. Esta fórmula es una fórmula que podemos encontrar también en la bibliografía, pero se reduce de una forma bastante sencilla. Ahora voy a explicar la fórmula, pero la reducción o la simplificación de ella la podemos trabajar por medio de esta tablita, que el costo promedio ponderado me dice que debo tomar el valor de mi deuda o del financiamiento, que en este caso son los 2.600.000 y los 2.400.000, que estos forman parte de mi estructura de capital, ¿verdad? Estos dos valores los obtuvimos en la estructura de capital. Cuando dejamos acá cuál iba a ser el porcentaje de capital propio y de capital financiado. El capital financiado es del 52% y el capital propio del 48%. El costo de la deuda, que es de 10.73, que fue el que obtuvimos acá, lo vamos a multiplicar por el 52% que tenemos de de proporción de deuda. El 8% aquí sigue apareciendo. Esto es prácticamente, aquí en esta fórmula lo contemplamos como el costo de oportunidad, pero para costo de oportunidad pueden haber muchos criterios más, como el cálculo de la inflación, la tasa libre de riesgo, se suma la tasa de libre de riesgo, se suma la tasa líder para poder hallar este valor. Pero aquí, para no complicarlo tanto, vamos a tomar solamente la tasa líder que ya hemos tomado, que es la tasa libre de riesgo, que básicamente sería... En el libro ustedes van a encontrar otros parámetros. La verdad que cuando ya nos incorporamos a un mundo lleno de finanzas encontramos bastante. Esto lo dejo aquí simplificado porque incluso en el programa de licenciatura muchas veces no se ve. Y ayer precisamente el lunes platicaba con un grupo que ya va en el 10º y ellos me decían, es que en financiera vimos temas que se miran hasta en una maestría. De hecho es así. Y por eso trato de simplificarlo lo más posible, porque ya en maestría vemos esto, pero esto es lo más simple, ¿verdad? Y luego nos adentramos a los otros cálculos que ya tenemos que ver tanto a nivel financiero local como a nivel financiero internacional. Entonces mejor lo dejamos solamente con la tasa líder, que es una forma bastante sencilla y aceptable de poder calcular el costo de capital promedio. Multiplicamos estas dos, nos da un 3.84 y la sumatoria del costo promedio de la deuda
por el costo promedio del capital, me dice que es un 9.42%. Y esto es básicamente lo mismo. Lo único es de que aquí desglosa específicamente el costo de la tasa de oportunidad de los accionistas. Aquí también muchas veces entra el valor de los dividendos. El costo del capital propio, el capital aportado dentro de la inversión total, que acá CAA me dice el capital aportado por los accionistas más la deuda, se convierte nuevamente en el valor de esa inversión. Por el costo de la deuda, más el costo de la deuda, por la deuda dividido el valor de la inversión nuevamente, que nos está llevando a los mismos resultados, que sería el 0.48 por el 8%, más el 10.73 por el 52%. Solo es cuestión de planteamiento porque al final el resultado es el mismo. Entonces ustedes tomarán ahí ya cuando realicen un análisis lo que les sea más fácil. Me comentan si van a copiar, por favor. Sí, Ligda, por favor. Muy bien. Vamos a ver cómo los ubico acá. Me comentan cuando pueda correr, por favor, las celdas. Ok, no le presenta todo.
Líquida, perdón, podría mover un poco a la izquierda para copiar el significado de cada de las siglas. Gracias.